les he puesto aquí para que ustedes se den cuenta de cómo podemos aperturar o iniciar lo que es un taller de psicoprofilaxis cuando tenemos muchas inscritas o muchas embarazadas en la participación y con acompañante, ¿no? En la época del COVID no dimos nada de esto porque pues, estábamos pasando por una pandemia. Entonces, nuevamente se ha aperturado con lo que es la invitación de un acompañante, ya sea su pareja o ya sea de repente un familiar directo de la embarazada, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta algunos detalles, ¿no? El de cómo iniciar un taller con las palabras adecuadas para que las embarazadas o sus acompañantes puedan estar atentos a lo que es estos ejercicios y puedan estar pues acompañándolas en las sesiones sucesivas, ¿no? Entonces, recordar siempre que una embarazada está pasando por un estado emocional en el cualquier palabrita puede, pues, cambiar lo que es su estado de ánimo. Entonces, aperturamos con la bienvenida dándoles los buenos días, las buenas tardes o cualquier hora que hayáis hecho la invitación. Y también la bienvenida a sus invitados, siempre recordar los invitados para que ellos estén presentes en todo y puedan continuar con las sesiones que vienen y pueden terminar lo que es todas estas sesiones de psicoprofilaxis. Dependiendo de la edad gestacional que presenta la mujer, uno hace los ejercicios. Vamos a suponer que hay una paciente que recién se ha inscrito con 32 semanas o 34 semanas de embarazo. No podemos empezar con la sesión número 1 con 45 minutos. Tenemos que hacerle un breve resumen para que ellas entren en lo que es la sesión que se está dando, ¿no? O sea, si con 32, 34 semanas ya estamos en la sesión número 2 o número 3. Entonces, la paciente muchas veces no sabe lo que han hecho en la sesión número 1 o en la sesión número 2. Entonces, se tiene que hacer siempre un breve resumen, pero con palabras pero muy claras para que la paciente o ya el acompañante te pueda entender, ¿sí? Entonces, dando una correcta bienvenida, nosotros empezamos lo que es este taller, ¿no? La paciente siempre tiene que tener en cuenta qué es lo que se va a hacer, ¿no? No te podemos decir, te invitamos a un taller de psicoprofilaxis obstétrica cuando la paciente no sabe ni lo que es una psicoprofilaxis, ¿no? Nosotros hacemos la invitación siempre, siempre en lo que son los controles prenatales, dándole un pequeño resumen de lo que es la psicoprofilaxis, como por ejemplo, te vamos a enseñar a controlar lo que se llama el dolor, entre comillas, ¿no? Entonces, la paciente adolescente o la paciente primeriza o primigesta, ya sabe más o menos a lo que va. Vamos a preparar tu cuerpo para que cuando llegue el momento del parto no sientas tanto dolor o no sientas aquellas molestias tan profundas. La palabra dolor muchas veces la interpretamos como algo fuerte, no muy fuerte, o nos viene de un hito atrás, ¿no? Que nos decían nuestros familiares antiguos que todo parto tenía que doler y que duele y así sucesivamente se va pasando la voz que todo parto es doloroso, que te va a pasar esto, que te va a pasar otro. Entonces la paciente o la mujer embarazada está ya con ese miedo, con ese temor a medida que se van acercando las semanas para que pueda tener su bebé. Entonces nosotros queremos romper ese mito y ese mito de hace muchísimos años se venía hablando, imagínense del año antes de Cristo, ¿no? Con este médico muy conocido, Hipócrates, que ya él tenía por allí en su mente cómo preparar a las mujeres que atendían los partos, ¿no? En aquella época conocidas con el nombre de parteras, ¿no? Entonces él decía, las voy a preparar aquí estas personas que atienden los partos para que ellas puedan preparar a la mujer embarazada, ¿no? Miren, de aquella época, cómo se viene hablando ya de lo que es un parto sin dolor, un parto sin temor, ¿no? Pero bueno, a pesar que han pasado muchísimos años, nosotros seguimos intentando encontrar, ¿no? La gimnasia perfecta
o la gimnasia que cubra el 90% para disminuir aquellas molestias o aquel dolor que suele presentar las embarazadas, sobre todo las adolescentes. Siempre menciono las adolescentes porque eso es algo con lo que yo trabajo mucho, por lo que dicto clases. Entonces, me encuentro con todo tipo de edad y sobre todo embarazadas adolescentes, ¿no? En la que muchas veces llegan ya, dice, porque mi mamá me dijo que me iba a doler, porque mi abuela me dijo que me iba a pasar esto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir quitando, porque créame que existe, ¿no? Existe muchísimo de eso, de los mitos antiguos, ¿no? Entonces, tenemos que ir quitando poco a poco las creencias antiguas de aquellas adolescentes. Les repito una vez más, las adolescentes son nuestro grupo de estudio, ¿no? Son ellas las que van a tener un bebé, dos bebés o tres bebés. Entonces son con ellas con las que se tiene que trabajar, no solo en la psicoprofilaxis, sino en todo. Planificación familiar, ¿no? Es algo que tenemos que tener muy, pero muy, muy metidos en la cabeza de que tenemos que planificar a las adolescentes para que no continúen teniendo más niños que son ellos lo que a la larga van a pasarla mal, a la larga la van a sufrir. Tengo muchas adolescentes embarazadas, muchas adolescentes, y hablo de 17, 18 años, de repente por allí una que entra a estudiar y dice, bueno, acabo de tener mi bebé y tiene 16 años o 17, ¿no? Entonces, ¿ves? Las estadísticas muchas veces no nos dan los datos perfectos, correctos, ¿no? Porque no todas son estadísticamente llevadas, no todas están dentro de lo que son los registros, ¿no? Entonces, muchísimas embarazadas tenemos hoy en día, a pesar de que existe planificación familiar, pero es que no se llega a la punta del cerro, no se llega a aquellos pueblitos, como decía ayer nuestra decana, no, queremos llegar, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para llegar allá al fondo? ¿Cómo hacemos? Ustedes ven a muchas colegas que se van a hacer su serum por diferentes lugares, ¿no? Pero que desgraciadamente no tienen todo el material como para poder atender, ¿no? No tienen, por ejemplo, ni una pelota para poder hacer psicoprofilaxis. Entonces, ¿cómo se trabaja allí? ¿Qué se hace? Tienen que caminar muchísimo y las pobres que van a cargar material en las mochilas, ¿no? Entonces, tenemos que ir poco a poco, ¿no? Poco a poco. Ese es un camino muy largo. Hablar de control prenatal, hablar de planificación familiar, hablar de la psicoprofilaxis obstétrica, es un camino muy largo que a pesar de los años que han pasado, nosotros no cubrimos el 100% de todas las necesidades o toda lo que debe de saber una mujer embarazada. ¿Eh? Mire de aquella época, desde el siglo V antes de Cristo, ya se buscaba la forma de cómo estas mujeres no pudieran sufrir. Este médico Hipócrates, que siempre estuvo estudiando y estudiando para intentar llegar a disminuir todas aquellas molestias o a todo aquel dolor que presentaba la mujer durante el parto. Luego empezaron los sacerdotes egipcios, mira, cómo ellos clamaban a sus dioses, invocando, ¿no? Para que este bebé naciera en buenas condiciones, para que no naciera con ningún tipo de problemas, ¿no? En esa época no se hablaba mucho de un niño con síndrome de Down, los niños especiales que son llamados hoy en día. No se hablaba mucho porque no se conocían muchísimas malformaciones fetales que hoy en día existen, ¿no? Que a medida que van pasando los años, este, no conocemos enfermedades, ¿no? Porque la ciencia no tiene ni idea de cómo viene, de cómo surge, pero lo vemos, vemos niños con muchísimas deficiencias y es una pena porque son niños, ¿no? Son niños que vienen al mundo ya con una parálisis cerebral, ya con un tipo de malformaciones que cuando te pones a ver, te quedas horrorizada de lo que existe. Aquí en Lima, ¿no? Si no vamos al neoplasia,
te quedas realmente con los ojos bien abiertos de todo lo que existe. O el hospital del niño, ¿no? Cómo esos niños, pobrecillos, han nacido así, con ese tipo de malformación, invocando a los dioses, rezando, pidiendo de repente a tu santo preferido. No puedes hacer nada. Ese niño se formó así. Pero ¿por qué se formó así? ¿Qué pasó, no? ¿Qué consumió la madre en sus alimentos? ¿Cómo fueron sus cuidados de la mujer en el embarazo? Todo eso se tiene que ir averiguando. ¿O qué pasa en lo que es la genética, ¿no? En lo que es el ADN? Entonces, muchos estudios intentan averiguar, ¿no?, cómo es la genética en estos niños que nacen con una serie de malformaciones y que tuvieron un parto en condiciones. O sea, la mujer no sufrió en el parto, pero nació el niño así. ¿Por qué? ¿Por qué se da todo esto, no? Bueno, estábamos con la historia de lo que es la psicoprofilaxis y cómo le digo que a pesar de muchos años, mira en qué siglo estamos, cuántos años han pasado y seguimos mujeres que presentan dolores durante el parto y sobre todo aquellas mujeres que no han tenido una preparación, aquellas mujeres que no han sido educadas, aquellas adolescentes en las que no han se han acercado a ningún control prenatal, ¿no? Sobre todo, estas adolescentes que, bueno, pues ni siquiera sus padres saben que están embarazadas, muchas de ellas, ¿no? Entonces salen embarazadas y no acuden a ningún control prenatal. Entonces llegan al momento del parto con el problema de que les duele todo, ¿no? Y tienen muchas horas de trabajo de parto. Su trabajo de parto se suele alargar, ¿no? Porque ellas no saben ni siquiera respirar ni controlar una respiración. Entonces, el trabajo de parto suele ser para ella, pues, algo que muchas veces escuchas en lo que es en los hospitales, ¿no? No vuelvo a tener otro bebé, me dolió muchísimo, ¿no? Pero no, eso no puede pasar, ¿no? Eso no puede pasar si nosotros trabajamos con estas adolescentes desde que empieza lo que es su preparación universitaria, desde lo que empieza los estudios o a terminar los estudios, por ejemplo, el cuarto, quinto año de secundaria. Si se trabaja desde allí, ¿no? Entonces, hablándoles lo que puede ser un embarazo, lo que puede pasar en el embarazo, que muchas veces se complica, ¿no? Entonces, estas chicas ya desde el colegio vienen preparadas psicológicamente, ¿no? Decir, bueno, sí, voy a tener mi bebé, pero sé que ese parto no puede doler siempre y cuando yo acuda a mis clases, siempre y cuando yo acuda a mis controles prenatales, porque allí las licenciadas o los obstetras me van a dar clases de preparación. Desde ese momento se tiene que preparar a las mujeres, a las chicas. Entonces, ya en la época, miren, antigua, muy antigua, siglo antes de Cristo, desde el siglo III antes de Cristo, en los que tenían pues mucha fe a sus santos, ¿no? Ellos adoraban a sus dioses y pedían ya para que el parto sea pues sin ningún tipo de complicación, ¿no? Mira cómo existía Santa Juliana, en la que ellos decían, bueno, y ellos la consideraban como la patrona de las mujeres en el trabajo de parto, ¿no? Y le pedían a Santa Juliana de que su parto sea sin dolor, de que su parto sea, pues, un momento feliz, ¿no? Un momento en el que se pueda tener un recuerdo agradable, no un recuerdo totalmente desagradable como la que tienen muchas mujeres hoy en día. Les escuchamos, ¿no? Yo les, a las chicas bueno, pues que las tengo ahí como alumna, decía, es que fue horrible mi parto. Esa palabra de horrible no debe de existir en una mujer embarazada. No, no debe, porque esa palabra, ¿no?, la va a ir comentando y siguiendo a sus demás compañeras. Y le dice, es que a mí me pasó esto. Entonces, la mujer que está embarazada y es su amiga, psicológicamente lo va a creer. O sea, su mente, ¿no?, está abierta para todo tipo de comentarios y sobre todo los comentarios negativos. Y en este caso es un comentario totalmente negativo, ¿no? Entonces, no puede decirle a la amiga, a la vecina, a la hermana, a la tía, a la prima, que su parto fue horrible, porque entonces ya se va a llegar con eso.
si la prima, la tía o la vecina se embaraza, va a llegar con eso, porque la mente es muy poderosa. La mente, ¿no? Cree que todo lo que te dicen, porque no estás preparada. Pero si nosotros la preparamos, ¿no? Y decimos, ¿no? No creas en lo que le sucedió a tu prima, a tu amiga, a tu hermana, porque tu cuerpo es diferente, porque tu mente es diferente y porque todos tenemos un cerebro totalmente diferente, ¿no? Vas a asistir a tus controles, vas a ir a las clases de psicoprofilaxis y vas a pensar de una manera diferente, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿no? Cómo tenemos que ir trabajando para cambiar la forma de pensar de aquellas embarazadas que hoy en día tenemos. Hay muchísimas embarazadas, muchísimas, por el tema del COVID, pues se perdió todo tipo de planificación familiar, se perdieron los controles de prenatales, muchísimas embarazadas sin controles, muchísimas embarazadas sin ninguna clase de psicoprofilaxis. O sea, sin saber nada, ¿no? Nosotros porque estamos dentro del ámbito de la obstetricia o dentro del ámbito de salud, conocemos, ¿no? Lo que es la psicoprofilaxis, pero hay muchas chicas de que han terminado la secundaria o que no han terminado la secundaria y nunca han escuchado de psicoprofilaxis. Es todo lo contrario, escucharon todo lo que era dolor, escucharon todo lo que era sufrimiento, ¿no? Y se embarazan y llegan con ese mismo, con lo mismo van a llegar, ¿sí? Su mente sin preparar. Entonces, en aquella época, ¿no? Que a pesar que no se tenía mucho conocimiento, ¿no? Ellos imploraban a sus dioses para que ese parto no sufriera, no saliera bien, no tuviera ningún tipo de problemas, ¿no? Hipócrates preparaba las parteras, ¿no? Lo que hoy en día somos nosotros, las obstetras, los obstetras, porque bueno, ahí están los chicos, los obstetras, ¿no? En aquella época todo era parteras y en algunos lugares de lo que es la sierra o algunos lugares, es aquellos rinconcitos que tenemos aquí en Perú, ¿no? Todavía siguen llamando parteras curiosas, ¿no? Que han ido atendiendo partos sin ningún tipo de conocimiento, simplemente porque mi abuela me enseñó, simplemente porque mi tatarabuela me enseñó, y ellas sí han ido avanzando y avanzando. Entonces, a muchos se complicarán, muchísimos, pero nosotros no tenemos ese registro, ¿no? Si nosotros vemos aquí en los hospitales que se complican, imagínense en aquellos lugares donde solamente existe la abuela, la tía o la tatarabuela de partera. ¿Creen ustedes que no se va a complicar? ¿Creen ustedes que no se va a morir la mamá y el hijo? Claro que sí, van a surgir muchos problemas de lo que ellos no pueden hacer nada. ¿Qué pueden hacer? Si eso se tiene que atender en un hospital, una hemorragia se tiene que controlar en un hospital. Una hemorragia no la podemos controlar en una casa. Una hemorragia no la podemos hacer. Un parto podálico que se nos complica, no podemos hacer nada en casa. Un parto que no viene en transversa, no podemos hacer nada en casa. Ese es hospital, ese es una cesárea, ¿no? Pero sin embargo, eso existe. Existe en aquellos lugares muy alejados de lo que es Perú, donde no se tiene ni idea, créanme, de lo que es una psicoprofilaxis. No se tiene ni idea lo que es educar a una paciente. No se tiene ni idea de lo que es un control prenatal. ¿Ah? Aquellas chicas que van a hacer su serum, ellas les contarán lo que han pasado en aquellos lugares, ¿no? Bueno, nosotros podemos verlo a veces eh, por el Facebook, que suben algunas colegas todo lo que ellas están pasando, ¿no? Entonces, no se llega, pues como le digo, intentamos, ¿no? Como dice la decana, intentamos, pero no llegamos a cubrir todas aquellas necesidades que tienen las embarazadas en aquellos lugares tan alejados, ¿no? Entonces, la psicoprofilaxis sigue avanzando, ¿no? Ya en la edad media, mira como en la edad media, ya permitía antes se permitía que entraran los varones, pero luego ya no, dijeron, no, no pueden entrar los varones a lo que es un parto, porque ellos incrementarían el bienestar de la mujer. Y los partos, según ellos, en aquella época de la Edad Media, tenían que doler, ¿no? Porque los escritos lo decían así. Entonces, una mujer entra con su pareja, está más confiada, pues, ¿no? Dice, tienes a tu pareja o a un familiar cerca. Entonces tú te sientes
a ver, el 80% o el 90% bien, ¿no? Porque tienes a alguien allí a tu lado. Pero como decían, que no, porque les va a provocar a la mujer algún tipo de repente de nerviosismo o le va a provocar a la mujer de repente un tipo de bienestar, dijeron, no, las familiares ni las parejas no entran porque las mujeres tienen que sufrir, las mujeres tienen que tener sus niños con dolor, porque lo señalaban quienes, los escritos bíblicos, ¿no? Se valía muchísimo por lo que decía la Biblia en aquella época. La mujer pare con dolor, ¿no? Todos sus hijos tienen que pasar por un momento de sufrimiento. Entonces, Sí, eso es lo que se creía antiguamente. Y nosotros mira cómo hemos ido avanzando, mira, o mejor dicho, cómo la ciencia ha ido avanzando. Y ustedes pueden ver que muchas mujeres, ¿no? Llegan a sus partos muy bien controladas. ¿Por qué? Porque han llevado psicoprofilaxis, ¿no? Entonces se sigue estudiando cómo avanza lo que es en la historia el tema de la preparación de la mujer embarazada. Ya en el año 1847, ¿no? Empezó a funcionar lo que es la anestesia farmacológica, lo que hoy en día se utiliza mucho, la epidural, ¿no? Entonces, las mujeres de hoy en día, cuando ya están pasando por muchos dolores, solicitan, piden lo que es la epidural. Entonces, se bloquea el nervio del dolor de la cintura para abajo y ellas pueden tener un parto sin ningún tipo de dolor, ¿no? Pero que arriba. nosotros, como obstetras, tenemos que hacerlas, ¿no? Ayudarlas, porque como no tienen dolor, no saben ni en qué momento van a pujar, ¿no? Que tú necesitas una concentración para seguir avanzando, ¿no? Igual cuando estudiamos, si nosotros no nos concentramos en lo que estamos estudiando, no podemos grabar nada. Podemos leer, una cosa es leer, yo puedo leer de repente 10, 20 hojas, pero no grabo nada, porque no me he concentrado. Entonces, uno para estas cosas necesita una concentración y en una sola cosa nada más, porque la mente no puede cubrir dos cosas en la concentración, solamente en una nada más. Tu cerebro está apto para concentrarte en una sola cosa y así grabar lo que tú estás leyendo, grabar imágenes, porque eso es lo que hace nuestro cerebro, ¿no? Pero con el ruido, con el bullicio, interrumpes a ese tipo de concentración que en ese momento tiene una parte del cerebro y ya no puede nuevamente volver al tipo de concentración que tenía. Y eso es lo que me está pasando a mí, porque ustedes están hablando, 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 y mi cerebro no es capaz, pues, de escuchar una cosa y yo hablar otra cosa. ¿Sí? Bien, ¿ves? Que ya me olvidé lo que les decía. Bueno, a ver, volviendo, voy a regresar, a recapitular todo lo que les he dicho, ¿no? Entonces, hablábamos de la psicoprofilaxis como un tema de avance últimamente. Últimamente nos avanza muchísimo la ciencia en lo que es esto, ¿no? ¿Y qué se hace hoy en día? Se usa la epidural, ¿ah? ¿Para qué? Para que la mujer cuando tenga muchísimo dolor no sufra, pero las que atendemos el parto tenemos que manejar ello, tenemos que saber en qué momento viene el pujo para decirle a la mujer que puje y que pueda tener su niño. Porque como no están sintiendo ningún tipo de dolor, no saben en qué momento van a pujar. Entonces, la anestesia tiene sus cosas buenas, sus cosas positivas, pero también tiene lo negativo, ¿no? También lo tiene. Entonces, es un parto en el que tiene que estar muy controlado, sobre todo la que lo está llevando, la obstetra o el obstetra que lo está llevando, ¿no? Con el tema de lo que es el bloqueo del dolor, de los nervios que provocan el dolor. En aquella época utilizaban el cloroformo, dice, ponían una mascarilla a la mujer. Y bueno, pues fue criticado porque por la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia, porque se vale muchísimo de lo que es las palabras bíblicas, entonces empezó a tener ciertos problemas Simpson, ¿no? En el tener que utilizar lo que es la mascarilla con cloroformo. Sí, no puede haber eso, no puede existir, no pueden bloquear
lo que es el nervio del dolor a la mujer embarazada, no, porque ella tiene que sufrir, sí o sí tiene que sufrir, ¿no? Porque como dice la Biblia, dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. Y eso se valía la iglesia, porque lo dice el escrito, ¿no? Por lo tanto, así tiene que ser, ¿no? Si la palabra está escrita, así se tiene que dar. Entonces, como este médico empezó a utilizar el cloroformo para de una u otra manera anestesiar a la mujer, fue realmente duramente criticado, ¿no? Inclusive ya lo dejaban de leer, inclusive ya no le daban ningún tipo de ayuda en lo que es para que él fuera avanzando ni nada, ¿no? No, la mujer tenía que tener sus niños con dolor y eso se tenía que respetar. Hoy en día, hoy en día, esas palabras quedaron atrás, ¿no? Hoy en día manejamos lo que son los dolores del parto con lo que es la psicoprofilaxis, ¿no? Entonces, en la psicoprofilaxis, de empezar desde lo que es la bienvenida, ya estamos nosotros haciendo que la mujer embarazada tome otra actitud, que ella ya en su mente, ¿no? Se esté metiendo ciertas palabritas, como por ejemplo, ¿no? Tendrás a tus niños sin dolor. ¿Ves? La estamos manejando, la estamos preparando, siempre recordando su estado emocional de la mujer embarazada. Entonces, no es por lo que dice la Biblia. Si la Biblia decía o dice hasta el momento, porque esos escritos continúan, ya no, no, es que no es así, no debe ser así. Las mujeres, es cierto que vamos a tener, de repente, unas molestias por allí de lo que es cuando el feto se está preparando o se está acomodando hacia la pelvis para poder salir. De repente aquellas molestias a nivel de lo que es la cintura o la espalda, pero no un dolor como cuando te duele la muela, no un dolor como cuando te rompes un brazo, no, no, eso no. Es simplemente las leves molestias. ¿Por qué? Porque en su mente ya está trabajada. Y en su mente, nosotros en la preparación hemos dicho, ¿no? Si tú controlas tu mente, todo va a salir bien. Si tú eres una mujer educada, no va a haber un tipo de dolor como se lo estás imaginando o como te lo han dicho o como dicen los escritos. No, va a ser todo diferente si tú controlas tu mente. Muchas cosas pasan positivas y buenas cuando uno controla su mente, ¿sí o no? ¿No? Pero si nosotros pensamos en negativo, todo nos va a ir mal, todo nos sale mal, ¿no? Este, pero cuando nosotros salimos a la calle y estamos diciendo, ay, que nos salga todo bien, ¿no? Todo es positivo, todo sale ok. Pero si ya salimos con todo lo negativo en nuestra mente, todo nos va a ir mal. Y eso es cierto, ¿sí o no? ¿Ah? Eso es cierto. O sea, el de tener que dominar y controlar tu mente es algo muy bueno, eso es algo muy positivo, ¿no? Entonces, en la psicoprofilaxis trabajamos mente y cuerpo, ¿no? Lo trabajamos. Entonces, las mujeres de hoy día, si se han preparado, si han llevado sesiones de psicoprofilaxis, al menos 3, al menos 4, van a tener sus hijos sin ningún tipo de problema, y mucho menos sin dolor, ¿no? Entonces, los escritos, las palabras quedaron atrás, ¿no? Porque la ciencia ha ido avanzando y nosotros con la ciencia seguimos avanzando, ¿ah? Bien, entonces, miren, luego del año 47, y siguieron muchos estudios, salieron muchos, a ver, profesionales de la salud de diferentes países, estudiando y estudiando para ver cuál era la forma, ¿no? de que estas mujeres no tuvieran dolor durante el parto, qué es lo que sucedía en el interior, cómo así se dan esos cambios fisiológicos, cómo así la anatomía tiene muchas veces que cambiar porque hay un feto de por medio, porque hay un ser vivo que está creciendo y se tiene que acomodar. Y para acomodarse, tiene que dominar a los demás órganos. Entonces, esos órganos que son dominados por el feto, ¿no?
van a aplastar o van a lateralizar a otros órganos donde ya ahí empiezan una leve molestia. Esa es anatomía, esa es fisiología, ¿no? El que está presente dentro de lo que es la psicoprofilaxis. Nosotros tenemos que saber anatomía y fisiología de lo que es el parto, de lo que es el embarazo, desde el momento de la formación. ¿Para qué? Para poderlo transmitir a las embarazadas, para poderlos transmitir a aquellas mujeres que te piden información. Créanme que no es que yo trabaje en un hospital viendo las embarazadas, pero en mi trabajo me permite ver siempre embarazadas y embarazadas adolescentes o de cualquier edad, ¿no? Entonces, siempre, a pesar que